Cuando Karen Morales, de 29 años, apareció en la puerta de la imponente mansión del millonario Alejandro Ruiz con una niña de apenas 4 años en brazos, no sabía que aquel gesto desesperado iba a entrelazar dos destinos para siempre. Bienvenidos a Ecos de mi voz. No olvides suscribirte y dejar tu like para no perderte ninguna de nuestras historias llenas de misterio, emoción y segundas oportunidades. Con la ropa rota, el cabello desordenado y los ojos enrojecidos por el llanto, Karen pronunció una súplica que heló la sangre del empresario. Por favor, señor, ¿podría dejarme limpiar su casa a cambio de un plato de comida para mi hija? Pero cuando Alejandro desvió la mirada hacia la niña, el mundo se le vino abajo. Ese rostro, esos ojos, esa sonrisa inocente, eran idénticos a los de Emma, su hija fallecida 5 años atrás en un trágico accidente. O tal vez, pensó con un escalofrío, Emma nunca había muerto realmente. La mansión Ruiz se alzaba como un palacio moderno en lo alto de la Sierra de Madrid, rodeada de jardines impecables que el sol de noviembre bañaba con un resplandor frío. Dentro, Alejandro, de 45 años y dueño de un imperio de más de 500 millones de euros, repasaba documentos en su despacho cuando el timbre retumbó por toda la casa. Hacía años que nadie llamaba allí. Desde el accidente que le arrebató a su esposa Francisca y a su pequeña, vivía encerrado entre esas paredes silenciosas, evitando el contacto humano salvo con su ama de llaves y sus abogados. El segundo timbrazo lo hizo levantarse molesto de su sillón. A través del portero eléctrico, distinguió la silueta de una mujer cargando algo en brazos. Otra persona pidiendo ayuda, pensó. Pero al abrir la puerta, su corazón se detuvo. Frente a él estaba una joven exhausta, con vaqueros desgarrados y una sudadera gastada. El frío la hacía temblar, pero lo que realmente la quebraba era la humillación de lo que estaba a punto de pedir. En brazos llevaba a una niña profundamente dormida, de cabellos rubios rizados y rostro angelical. Cuando la pequeña se removió y abrió los ojos, Alejandro sintió que el tiempo se congelaba. Eran los mismos ojos azules de Emma. La misma forma de inclinar la cabeza, el mismo lunar diminuto en la mejilla. ¿Cómo se llama tu hija?, preguntó con voz apenas audible. Emma, respondió Karen. El mundo de Alejandro se tambaleó. Había enterrado a su hija con sus propias manos, había llorado frente a su tumba cada noche, y ahora estaba allí, viva en el rostro de una niña desconocida. Sin pensarlo, les abrió las puertas de la mansión. Mientras el calor de la chimenea envolvía a madre e hija, Alejandro no podía apartar la vista de la pequeña que comía con avidez el primer plato caliente en días. Cada gesto, cada mirada, cada sonrisa era un eco perfecto de su hija perdida. Y así, sin darse cuenta, la vida de Alejandro Ruiz estaba a punto de dar un giro que ni él ni Karen podrían haber imaginado. Karen le contó, con la voz quebrada, que había quedado viuda 2 años atrás, cuando su esposo Marcos perdió la vida en un accidente laboral. Desde entonces, se había visto obligada a sobrevivir con empleos temporales y pequeños trabajos, mientras trataba de criar sola a la pequeña Emma. Sin embargo, hacía 3 meses había perdido el último empleo en una fábrica y ya no pudo pagar el alquiler. Desde ese momento, madre e hija dormían en el coche o en refugios improvisados, arrastrando cada día la incertidumbre de no saber dónde pasar la noche. Pero la atención de Alejandro estaba en otra parte. No podía apartar los ojos de la niña. Emma, con la panza llena por primera vez en días, se levantó del sofá y se quedó fascinada observando los cuadros y fotografías que adornaban las paredes de la mansión. Cuando sus ojitos azules descubrieron un retrato familiar, se acercó lentamente. En la foto estaban Alejandro, Francisca, y una niña idéntica a ella. Con voz inocente, la pequeña dijo: «Mamá, esa niña se parece a mí». Karen se quedó helada al ver la foto. El color desapareció de su rostro. Alejandro, con un nudo en la garganta, explicó que esa niña era su hija Emma, fallecida junto a su madre en un accidente de tráfico hacía 5 años. Un silencio espeso cubrió la sala. Entonces, la pequeña Emma giró hacia él y, con la misma dulzura que recordaba de su hija, pronunció una palabra que lo desarmó. «Papá». El corazón de Alejandro dio un vuelco. Era imposible, ¿o no? Karen reaccionó enseguida, tomó a la niña de la mano y, nerviosa, se disculpó diciendo que seguramente estaba confundida. Pero Alejandro ya no escuchaba. Se levantó bruscamente y caminó hasta su despacho. Algo en su interior le decía que debía confirmar lo que estaba sospechando. Abrió la caja fuerte que llevaba años sin tocar y sacó una carpeta llena de polvo, todos los documentos del accidente ocurrido 5 años atrás. Releyó cada hoja con desesperación, buscando alguna señal, algún detalle que hubiera pasado por alto. Y entonces lo encontró.
En el informe médico había una anotación manuscrita: identificación problemática debido al estado del cuerpo. Requiere verificación adicional con ADN. Alejandro se quedó helado. No recordaba haber visto nunca esa nota. Revolvió entre los papeles y halló algo aún más inquietante: una solicitud de prueba de ADN firmada por él mismo, pero acompañada de otra hoja que decía: prueba cancelada a petición de la familia. El problema era que él jamás había cancelado esa prueba. Con las manos temblorosas, volvió al salón. Allí encontró a Emma profundamente dormida en el sofá, arropada con una manta por Karen, que la miraba con ternura. Alejandro respiró hondo y, con la voz cargada de tensión, le lanzó a Karen la pregunta que podía cambiarlo todo. Alejandro, con la voz cargada de dudas, preguntó a Karen si sabía algo más sobre los orígenes de Emma, si estaba absolutamente segura de que era su hija biológica. Ella lo miró indignada, con los ojos llenos de lágrimas, y respondió sin titubear que, por supuesto, Emma era su hija, que la había traído al mundo en el hospital del Escorial en 2019. Alejandro guardó silencio unos segundos, y luego se sentó junto a ella. Con un tono grave le dijo que sentía que había una verdad enterrada, algo que alguien había manipulado u ocultado hacía 5 años y que ambos debían descubrir. Al amanecer del día siguiente, tras pasar la noche en vela, Alejandro bajó a la cocina. Había cedido el cuarto de huéspedes a Karen y a la pequeña, pero él no había podido cerrar los ojos ni un instante. Con manos nerviosas preparó café y pan tostado, un hábito que no practicaba desde que su esposa vivía. Cuando Emma apareció en la cocina, corrió hacia él con una sonrisa radiante, agradeciéndole entre risas por haberles dado un techo donde dormir. Alejandro se arrodilló para quedar a su altura y, con ternura, le preguntó si recordaba algo de cuando era más pequeña, antes de estar con su mamá. La niña frunció el ceño, pensativa, y luego negó con la cabeza. Lo único que recordaba era a su madre y al hombre que ella llamaba Papá Marcos. Alejandro entonces miró a Karen y le confesó que necesitaban ir al hospital del Escorial. Estaba convencido de que allí encontrarían las respuestas. Expuso su teoría con un hilo de voz: la niña que había enterrado 5 años atrás podría no haber sido su hija. Quizás la verdadera Emma era la que ahora dormía bajo su techo. 1 hora después llegaron al hospital. Alejandro había llamado con anticipación y concertado una cita con el doctor Benítez, jefe de pediatría, quien también había trabajado aquella fatídica noche del accidente. El médico los recibió en su despacho, visiblemente incómodo. Cuando Alejandro, con el corazón en la garganta, le pidió que mirara bien a la niña, el doctor Benítez se quedó paralizado. La observó unos segundos y su rostro perdió el color. Con voz apenas audible murmuró que aquello no podía ser posible. Se levantó de golpe y fue hacia un viejo archivador metálico. Con manos temblorosas sacó una carpeta y la colocó sobre el escritorio. La abrió con cuidado y, mirando a Alejandro, reveló la verdad que llevaba años enterrada. La noche del accidente no solo había estado involucrado el coche de Francisca y la pequeña Emma. También otro vehículo se había estrellado. En él viajaba una pareja con su hija pequeña. Los padres habían muerto en el acto, pero la niña había sobrevivido. El doctor tomó aire y, con voz grave, explicó la verdad: los padres biológicos de Karen habían muerto en aquel accidente, pero ella no viajaba con ellos esa noche. Se había quedado con sus abuelos. La niña que iba en el coche de la esposa de Alejandro no era otra que Emma. Sin embargo, debido al estado crítico en que quedaron los cuerpos, se produjo un error fatal en la identificación. Las condiciones eran tan extremas que confundieron a las 2 niñas. La pequeña que Alejandro creyó enterrar era, en realidad, la hija de la otra familia. Su verdadera hija, Emma, había sobrevivido. Fue registrada como huérfana y enviada al orfanato, bajo una identidad equivocada. Tiempo después, Karen y su esposo Marcos iniciaron un proceso de adopción. Por una cadena de coincidencias y fallos administrativos, les entregaron a esa misma niña, Emma, con papeles nuevos. Nadie descubrió jamás el error en aquel momento. Alejandro sintió que las piernas apenas lo sostenían. Miró a la pequeña, que jugaba inocente en un rincón, y las lágrimas se le agolparon en los ojos. Su hija no había muerto. Emma había estado viva todo este tiempo, creciendo a escasos kilómetros de él, sin que él lo supiera. Pero el doctor Benítez no había terminado. Con rostro sombrío cerró la puerta de su despacho y se inclinó sobre el escritorio como si fuera a revelar algo que llevaba años oculto. Explicó que, días después del accidente, un hombre de porte elegante había aparecido en el hospital. Se presentó como abogado de la compañía de seguros de Alejandro y traía consigo documentos oficiales y datos privados que le daban apariencia de legitimidad.
Le aseguró que quería evitarle al empresario el trauma de ver a su hija en tal estado. El joven médico, inexperto y vulnerable, terminó creyéndole. Ese hombre no solo ofreció argumentos, también dejó una generosa donación para el hospital. Al poco tiempo, regresó con más papeles en mano, indicando que la niña superviviente debía ser colocada rápidamente con una familia. Según él, ya había encontrado la pareja adecuada, Karen y Marcos. Alejandro sintió un escalofrío. La historia no era fruto del azar ni de un error burocrático, sino de un plan calculado. Alguien había manipulado todo para arrancarle a su hija y alejarla de él. Cuando el doctor describió al misterioso visitante, alto, de unos 50 años, con cabello canoso y una cicatriz visible en la mano izquierda, Alejandro lo reconoció al instante. No había duda. Se trataba de Víctor Mendoza, su antiguo socio, al que había expulsado y denunciado por fraude poco antes de aquel fatídico accidente. Las piezas del rompecabezas comenzaron a alinearse de manera dolorosa. Víctor Mendoza, el hombre al que Alejandro había desenmascarado y que juró vengarse, había llevado su odio más allá de lo imaginable. El doctor Benítez, con voz baja y nerviosa, confesó que incluso después de que Emma fuera entregada a Karen y Marcos, Mendoza seguía apareciendo en el hospital con frecuencia. Una vez lo escuchó murmurar por teléfono que Alejandro nunca debía descubrir la verdad, que su sufrimiento era el precio de su traición. Alejandro sintió que la ira lo consumía. No solo le habían arrebatado millones de euros, también le habían robado lo más sagrado, 5 años con su hija, 5 años de risas, abrazos y recuerdos que jamás recuperaría. Karen, que hasta ese momento había guardado silencio, tomó aire y le recordó que debía pensar primero en Emma. Lo más importante ahora no era la venganza, sino la estabilidad de la niña. Alejandro giró la mirada hacia su hija, que observaba la escena sin comprender del todo. Con esos ojos azules llenos de inocencia, Emma sonrió y lo llamó papá una vez más. En ese instante, el corazón de Alejandro se quebró y sanó al mismo tiempo. Esa palabra ya no dejaba dudas. Era su hija, su Emma, y estaba viva. La abrazó con ternura, asegurándole que nunca había hecho nada malo, que al contrario, había hecho lo más maravilloso de todo, regresar a los brazos de su padre. Pero mientras sostenía a la pequeña, Alejandro sabía que esa era apenas la primera batalla. Debía enfrentarse a Mendoza, sí, pero también debía resolver lo más delicado, la situación con Karen, quien había criado y amado a Emma como su propia hija. El camino de regreso a la mansión se desarrolló en un silencio denso, solo interrumpido por el suave respirar de Emma que dormía en el asiento trasero, ajena al huracán que giraba en torno a su vida. Alejandro conducía con el ceño fruncido, mientras Karen miraba por la ventanilla con lágrimas cayendo silenciosamente. Al llegar a la mansión, llevó a Emma al cuarto de huéspedes y la arropó con cuidado. Le dio un beso en la frente y, por primera vez en 5 años, pudo susurrarle un buenas noches a su hija. La emoción lo golpeó con tanta fuerza que tuvo que salir para no romperse delante de ella. En el salón, Karen lo esperaba con una taza de té entre las manos temblorosas. Alejandro se sentó frente a ella, y el silencio que los envolvía estaba cargado de todo lo que ninguno quería decir. Era inevitable. Karen rompió el silencio. Con voz temblorosa confesó que Emma era su vida entera. Había estado con ella desde que era un bebé de 6 meses. Había sido su única razón para seguir adelante tras la muerte de Marcos. Alejandro asintió, comprendiendo su dolor, pero replicó que también era su hija, la niña por la que había llorado frente a una tumba vacía durante 5 años. Karen, con los ojos llenos de lágrimas, respondió que ella había pasado 4 años entregándole todo, cuidándola en las noches de fiebre, consolándola cuando despertaba con miedo, enseñándole las primeras palabras y celebrando sus pasos vacilantes. Para ella, Emma no era solo una adopción, era su hija del alma. Alejandro se quedó de pie frente a la ventana, observando el jardín sumido en sombras. El dilema parecía no tener salida, cómo tomar una decisión sin romper la vida de Emma. Ambos la amaban con la misma intensidad, ambos tenían un vínculo real con ella, pero sus derechos y deseos parecían chocar inevitablemente. De pronto, una idea se abrió paso en la mente de Alejandro. Giró hacia Karen y le preguntó si realmente era necesario elegir. Emma no necesitaba perder a nadie más, los necesitaba a los dos. A él, por ser su padre biológico, y a ella, porque había sido su madre desde siempre. Con voz firme pero serena, propuso algo inesperado, que se convirtieran en una familia los tres. No hablaba de matrimonio ni de reemplazar nada, sino de unir fuerzas para criar a Emma juntos. La mansión tenía espacio de sobra y Karen ya no tenía casa ni empleo. Podían ofrecerle a la niña lo más importante, estabilidad y amor compartido.
Karen al inicio se negó, asegurando que no podía aceptar limosnas. Pero Alejandro le respondió con firmeza que no era un acto de caridad, sino una necesidad vital. Emma no debía perder a ninguno de los dos. Su seguridad emocional dependía de mantenerlos presentes. Karen guardó silencio, pensativa, y tras un largo rato le preguntó qué pensaba hacer con Mendoza. No podían permitir que aquel hombre quedara impune. Alejandro se tensó al escuchar su nombre, pero entendió que Karen tenía razón. Si no lo detenían, tarde o temprano podría intentar volver a destruir sus vidas o arruinar a otras familias inocentes. Ambos decidieron enfrentarlo juntos. Con Emma segura, pero sabiendo que era por ella que daban ese paso. Al día siguiente, Alejandro descubrió que Mendoza residía en una lujosa mansión a las afueras de Madrid, levantada con el dinero robado. Esa misma noche, mientras Emma dormía bajo el cuidado del ama de llaves, Alejandro y Karen se prepararon para cerrar el círculo y enfrentar al hombre que había manipulado su destino. La mansión de Mendoza resplandecía bajo luces cálidas cuando llegaron. Tras despedirse de Emma con ternura, explicándole que debían resolver algo para su futuro, caminaron juntos hasta la entrada. Al abrir la puerta, Mendoza mostró primero una sonrisa cínica que pronto se transformó en un gesto de terror absoluto al ver a Alejandro frente a él. El socio apenas pudo balbucear unas palabras antes de que Alejandro, con voz gélida, le exigiera hablar sobre Emma. Los invitó a pasar al salón, decorado con ostentosos muebles pagados con dinero sucio. Cuando Alejandro lo enfrentó con la verdad, que Emma estaba viva y había vuelto a sus brazos, el rostro de Mendoza se descompuso en pánico. Se dejó caer en un sillón, cubriéndose la cara con las manos. Presionado, terminó confesando todo. Tras ser despedido y denunciado, lo había perdido absolutamente todo: familia, fortuna, reputación. Y en su odio enfermizo decidió hacer que Alejandro sufriera lo mismo. Había manipulado la identidad de la niña, falsificado documentos y gestionado la entrega a Karen y Marcos. Karen, con la voz rota por la indignación, le gritó que Emma era solo una niña inocente, incapaz de comprender la crueldad de su venganza. ¿Cómo había podido arrastrarla en su guerra personal? Mendoza, cabizbajo, murmuró que había creído que lejos de Alejandro estaría mejor, que nunca pensó hacerle daño directamente a la niña, sino solo castigar al hombre que lo había destruido. Alejandro se inclinó hacia Mendoza, con la furia latiendo en cada fibra de su ser. Le gritó que le había robado 5 años irreemplazables junto a su hija, 5 años en los que lloró sobre una tumba vacía mientras Emma crecía sin saber quién era realmente. Mendoza, con la voz quebrada, admitió que se arrepentía cada día, que al ver la devastación de Alejandro había comprendido que había ido demasiado lejos, pero entonces ya no había vuelta atrás. Sin apartar la mirada, Alejandro sacó su teléfono y le mostró que toda la confesión había quedado grabada: secuestro, falsificación, sobornos, corrupción. Le aseguró que pasaría lo que le quedaba de vida tras las rejas. Sin embargo, antes de marcar a la policía, quiso dejarle algo claro: su venganza había fracasado. Le explicó que en lugar de destruirlo, había forjado algo más fuerte. Emma había crecido con una madre excepcional que la amó como propia, y ahora los tres formaban una familia indestructible. Mendoza intentó romper, pero había terminado uniendo. Karen y Emma vivirían con él. Su hija tendría al padre biológico que merecía y a la madre del corazón que jamás la había abandonado. 3 meses después, la mansión Ruiz ya no era un lugar vacío, sino un hogar lleno de vida. Karen había aceptado quedarse y, poco a poco, ella y Alejandro descubrieron que compartían valores, heridas y una misma devoción hacia Emma. No era romance, no todavía, pero sí respeto, complicidad y una alianza profunda. Emma, con la inocencia de los niños, lo entendió todo de la forma más sencilla. Papá y mamá siempre habían estado allí, aunque de maneras distintas. Mientras tanto, Mendoza fue arrestado y condenado a 10 años de prisión. Antes de ser llevado, escribió una carta a Alejandro pidiéndole perdón y agradeciéndole por no haber buscado represalias más crueles. Alejandro guardó la carta sin contestar, sabiendo que el verdadero castigo de Mendoza era vivir sabiendo que había perdido y que Emma estaba feliz. Una tarde de primavera, mientras Emma corría por el jardín persiguiendo mariposas, Alejandro y Karen observaban el atardecer desde la terraza. Ambos reflexionaban en silencio sobre cómo habría sido si esa noche Karen no hubiese tocado a su puerta. Alejandro seguiría siendo un hombre roto, y Karen una madre desesperada buscando refugio para su hija. El destino, pensaron, tenía maneras misteriosas de tejer las historias. De las heridas más profundas habían nacido los lazos más hermosos. Karen empezó a hablar de un futuro juntos, pero se sonrojó y calló. Alejandro la miró con ternura, asegurándole que lo que fuera a ocurrir,
lo enfrentarían unidos, porque Emma los necesitaba y él respetaba lo que ella era en su vida. De pronto, Emma corrió hacia ellos, su cabello rubio iluminado por la última luz del sol. Los llamó a ambos con esa voz inocente que derretía cualquier tristeza. Alejandro y Karen se miraron sonriendo, comprendiendo que los títulos importaban poco, lo que ella veía eran dos padres que la amaban. Entonces se levantaron y fueron con ella, mientras la risa de la niña llenaba el jardín con la promesa de un nuevo comienzo. Una familia nacida del dolor, fortalecida por la esperanza y sostenida en el amor más puro. Todo gracias a una niña que logró unir dos corazones rotos y enseñarles que siempre es posible volver a empezar. La historia de Alejandro, Karen y Emma nos recuerda que, a veces, las segundas oportunidades se esconden detrás de las tragedias y que el verdadero amor puede surgir en los lugares más inesperados. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a Ecos de mi Voz, activa la campanita y acompáñanos en nuestro próximo episodio. Porque detrás de cada silencio, siempre hay una historia extraordinaria esperando ser contada. Recuerda, a veces las personas que menos esperamos se convierten en las más importantes de nuestras vidas. Nunca subestimes el poder del destino y la importancia de abrir el corazón a las posibilidades inesperadas.